¿Qué tal amigos? Hoy en Te digo cómo se hace, vamos a aprender a hacer una mini moto con dos mecheros gastados como esta. Te digo cómo se hace. Necesitaremos cúter, destornillador plano, alicates, superglue o pegamento fuerte. Ahora cogemos los encendedores y empezamos a desmontarlos. Utilizaremos casi todas las piezas. Vamos a empezar con la cubierta metálica. Seguimos con la piedra de fricción, con cuidado para que no salte el pedernal ya que lleva un muelle debajo. Clica en la miniatura y podrás ver cómo se puede hacer una bomba de chispas con los materiales que nos sobran. Ahora pasamos a quitar la horquilla. Con el destornillador le hacemos palanca con cuidado de no romperla. Esta pieza es clave en el proceso de montaje de la minimoto. Lo siguiente que quitaremos será el regulador de presión de gas y seguidamente desenroscaremos para sacar la válvula. Al hacer esto se nos saldrá el gas que quede. Una vez lo hemos sacado, guardaremos la pieza para desmontarla más tarde. Y con el destornillador fino seguiremos quitando las piezas de dentro. La siguiente pieza que quitaremos es la que va a sujetar todas las piezas de la minimoto. También convendría quitarla con cuidado de no romperla. Y así nos tiene que quedar con todo desmontado. Para terminar, cogemos el surtidor de donde sacaremos la válvula y el muelle que utilizaremos a continuación. Esto lo vamos a hacer aguantando con los alicates y desenroscando la pieza de plástico. Con esto ya habremos terminado de desmontar el encendedor. Vamos a hacer lo mismo con el otro encendedor. Mientras realizamos este proceso, te recomiendo que le prestes atención a lo que dice ese tío tan guapo de ahí. Y si aún no lo has hecho, descarga nuestra aplicación para Google Chrome y síguenos en Facebook, Twitter, Google+, Taringa y Twenty. Vamos a proceder con el montaje, pero antes debemos hacerle unos huecos a las piezas de plástico más grandes que tenemos y que nos servirán para anclar todas las otras piezas. El primer corte será en forma de cuña para posteriormente enganchar la horquilla. El segundo corte se hará en la otra pieza y lo haremos en forma circular y del mismo tamaño que la pieza que utilizaremos para hacer el manillar. En este caso, el destornillador tiene el mismo tamaño. También debemos fijarnos en que estas piezas tienen una parte más grande en un lado y la otra más pequeña. Las partes más grandes irán unidas. Y ahora sí, piloto automático y empezamos a montar. Como vemos, si está bien montado, todo encaja bien y casi no haría falta poner pegamento. Pero para que quede duro y no se desmonte, nosotros le vamos a poner. Con estas piezas montamos el manillar. Si el muelle entra muy justo, como es el caso, lo meteremos con cuidado y paciencia. Y una vez montado, lo metemos por el agujero que hicimos previamente. Ahora medimos y cortamos a la mitad más o menos. Para después meter el muelle y con un poco de pegamento poner la otra pieza que completa el manillar. Hacemos otro corte por aquí y aplicamos pegamento. Gracias a la sujeción del muelle, las piezas se pegarán sin necesidad de que estemos aguantando. Para que la minimoto pueda rodar y no roce el plástico, vamos a tener que hacer otro corte antes de pegarlo definitivamente. En este paso debemos tener cuidado de no cortarnos y hacerlo siempre con la supervisión de un adulto. Con las piezas en su sitio y bien sujeta, aplicamos pegamento en las uniones de las dos piezas, tanto arriba como abajo en los dos lados.
Una vez hecho esto ya tendremos la base terminada y bien sujeta con el pegamento. Lo siguiente va a ser hacer los tubos de escape, que lo haremos con lo que nos sobró de las piezas del manillar y con la válvula. Una vez se la hemos metido, cortamos por aquí y se la volvemos a meter, creando un tubo de escape doble. Hacemos lo mismo con la otra válvula. Ponemos pegamento y medimos para meterlo y que se quede bien sujeto. Aquí tenemos que llevar cuidado de cuando peguemos el tubo de escape no esté tocando con la rueda de atrás, ya que la frenaría y no nos permitiría rodar. Una vez pegado nos quedaría tal que así. Ahora cortando por aquí para que no sobresalga le vamos a hacer el contakilómetros y lo haremos con este par de piezas. Con la cubierta metálica que quitamos al principio vamos a simular el carenado. Esta pieza no necesita pegamento, solo hay que ponerla ajustada de esta manera y se quedará bastante fija. Para terminar aplicamos pegamento, recortamos lo que nos sobra de pieza y las pegamos las dos juntas. Como vemos esta minimoto está llena de detalles y así se nos queda una vez terminada. Aquí un resumen visual de las piezas que hemos necesitado para nuestra minimoto. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Si te ha gustado, dale a like, añádelo a favoritos y compártelo en tus redes sociales con tus amigos. Si tienes alguna pregunta o petición, no olvides dejarla en los comentarios de este vídeo. Un saludo y nos vemos en el próximo. Y así es como se hace. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube y visitar nuestra página web www.tedigocomosehace.com. Haz clic en las miniaturas para seguir viendo vídeos de Te Digo Cómo Se Hace y no olvides dejar tus ideas y sugerencias para futuros vídeos en los comentarios de nuestro canal.